La selección Colombia terminó su fase de grupos invicta, empatando 1-1 frente a una Brasil que prácticamente la tuvimos bailando durante todo el primer tiempo. Vamos a hacer el post partido acá en un toque de ese partido de la selección Colombia versus Brasil. Bueno, Diego, hoy como buen bailarín, bailamos sabroso en la Copa América frente a una Brasil que realmente uf, dejó mucho que desear, ¿no? Que era un poco de lo que ya habíamos mencionado y era que era un equipo dependiente de sus individualidades y realmente muy frágil defensivamente, y eso lo mostró hoy, sino que tuvimos algunos jugadores que no se enchufaron y que no la mandamos a guardar como lo habíamos hecho anteriormente en otros partidos. Pero vamos a empezar a entrar en materia. Y es, lo primero, creo que lo que hay que mencionar, Diego, y es que entramos en un estado anímico durante el inicio del partido del cual no nos iba a beneficiar en lo absoluto. Eh, Creo que no estábamos claros en que los clasificados éramos nosotros, los líderes éramos nosotros y los necesitados eran ellos. Y eso no lo entendieron ni Machado, no lo entendieron ni Lerma y no lo entendieron ni Muñoz. Creo que fueron falencias hasta antes del gol del empate, en donde flaqueamos mucho, porque entramos mucho al choque y no al juego o al fútbol que normalmente nosotros hacemos, Diego. Sí, sobre todo tanto Muñoz como Machado sí me parecieron que estuvieron muy revolucionados cada vez que tenían que gestionar alguna acción defensiva y lo que usted mencionaba, iban mucho al choque, no tenían como esa pausa para tratar de gestionar la marca de otra manera, tratar de ponerle trampas y no ir solo al choque. Y es por eso que digamos que Daniel Muñoz terminó cometiendo varias infracciones. Por ejemplo, para mí es penal, o bueno, no es penal, pero sí era revisable. Pero por lo mismo, por digamos que ser un poco sobre revolucionado, hizo esa infracción frente a Vinicius, pero creo que más allá de esos tres jugadores, después del 1-0, Colombia lo asume con mucha personalidad y con mucho carácter y empieza a encontrar un James Rodríguez espléndido. Sí, yo creo que ahí está la clave, Diego, en James Rodríguez. Yo mencioné en nuestra cuenta de X en arroba a un toque raya al piso co, que la zurda de James está tan afilada, está tan fina como en su primer temporada del Real Madrid, donde esa zurda lo que tocaba hacía oro. Está la pelota quieta es nuestra mejor arma, en pelota en movimiento en centro es nuestra mejor arma, en creación de pelota o infiltración de pelotas es nuestra mejor arma, inclusive cuando se complica la salida de balón es nuestra mejor arma. O sea, estamos ante un James Rodríguez y yo reitero que estamos ante un James Rodríguez, creo que es el James más 10 que hemos visto en la selección Colombia respecto a otras versiones, ¿no? Y creo que yo no sé si hay data histórica en la selección Colombia de un jugador que no esté jugando en su club, pero que la rompa en la selección. No sé Sí, si sí, haya sí. dato de eso, pero estamos viendo, Diego, un James que está pletórico, o sea, está frotando la lámpara en cada toque que hace, frotando la lámpara, Diego. Y que además esta semana hubo la discusión después de un tuit de Carlos Antonio Vélez diciendo que James estaba siendo solidario en esta nueva etapa en la selección Colombia. Para mí James a su manera siempre fue solidario en esas presiones cortas. No es un jugador, digamos, de esfuerzos largos, sino es un jugador de esfuerzos cortos. Y en ese sentido, para mí, James siempre ha sido solidario. La cosa es que para mí, obviamente, mi perspectiva es que si usted tiene un jugador como James Rodríguez, trate de darle las menos tareas defensivas posibles, sino que trate de Sí, potenciarlo más en el sistema ofensivo y más con balón.
Pero como este es un equipo que presiona, y esa es otra de las cosas que a mí me pareció importante, sobre todo en el primer tiempo, que trató Colombia de complicarle en la salida de balón a Brasil, en la salida de presión alta, incluso una de las jugadas peligrosas viene con una recuperación alta de Luis Díaz, pero James en ese registro tiene que aportar y lo aporta, y creo que hoy el partido sin balón de James recuperando, siendo voluntarioso, haciendo esfuerzos físicos, yendo al choque, yendo al piso, también es de elogiar creo que este es el momento en que uno tiene que reivindicar muchísimo, muchísimo, no solo su figura, sino aquellas narrativas que, que se construyeron sobre él, muchas de ellas de manera injusta y de manera un poco deshonesta. Yo me atrevería a decir, y esto no es un paraguas, quiero dejar en claro, sino que actuaciones como las de hoy de James Rodríguez quedarán en el olvido si no se llega a ganar la Copa América, porque así de injustos somos. Y lo que más preocupa es que la injusticia viene precisamente del periodismo deportivo en Colombia, de periodistas con mucho reconocimiento y del cual no nos vamos a poner de forma peyorativa a decir que no saben de fútbol y es gente que sí sabe de fútbol, pero que hermano, tienen ya como una cuenta pendiente, no sé, con James Rodríguez por debajearlo en cada actuación que haga, sea buena, sea regular, y porque mala realmente nunca le he visto en la selección Colombia. Es un tipo que siempre ha rendido en la selección. Pero bueno, vamos a entrar en más detalles, Diego, porque después del 1-1, de hecho, después del 1-0, Colombia empieza a tornar mejor su juego, su fútbol, y a tener mayor fluidez. Creo que me pareció que hubo desentonaciones en algunos jugadores claves del sistema de Lorenzo, sobre todo en ese partido, que no estamos teniendo una buena Copa América de ellos, pero que sobre todo en ese partido no tuvieron un enchufe correcto a lo que estaban teniendo sus demás compañeros. Y voy a mencionar dos nombres, Diego. Uno es John Arias, que Arias, sí. no está teniendo esa importancia que venía teniendo en la selección Colombia con eliminatorias y amistosos, que hoy tampoco estuvo muy claro, tuvo algunas pérdidas importantes, algunas entregas también muy mal realizadas por parte de él, que no es muy habitual. Es decir, John Arias es un jugador muy fino en ese en esa toma de decisiones, inclusive con presión alta. Es un jugador que sabe jugar a un toque, mostrarse, o máximo tres toques, y tener finura en esa, sobre todo, más que en el pase, es en la toma de decisiones, en dónde tocar, en dónde pasar, y asimismo desmarcarse para ser un jugador libre para la próxima jugada. Y el otro, sí o sí, es Luis Díaz, que no tampoco estamos teniendo una muy buena Copa América de él, que está en imprecisiones, que no está teniendo, obviamente hay un doblaje de marca porque es el jugador más diferencial que tenemos nosotros, pero que le está faltando también mucho la finura, tanto en los disparos, tanto en los regates o en los enganches. Siempre va a condicionar porque la calidad está, pero creo que no estamos teniendo la mejor versión de un Luis Díaz y tampoco de John Arias. Sí, y yo creo que, vea que lo de John Arias, me voy a centrar mucho más en él, porque sí creo que el nivel de John Arias no está siendo acorde a las expectativas que tenía, y sobre todo porque digamos que era una pieza clave y sigue siendo una pieza clave dentro de la estructura del sistema de Néstor Lorenzo. Pero yo creo que el mérito también está en el equipo compensar, digamos que esa falta de finura, esa imprecisión que está teniendo John Arias, que yo sí creo que lo está sintiendo el equipo, sobre todo en fluidez del balón, yo sí creo que lo está sintiendo el equipo, Sí. sobre todo porque yo todavía no, más allá que en el segundo tiempo la selección Colombia con balón, eh, jugó muy bien, la verdad, pero sí es verdad que John Arias no le está terminando de dar esa fluidez que le está dando previo a la Copa América. Y la selección lo está sintiendo y creo que, digamos que más allá de que la selección ha tratado de compensar ese bajo nivel de él, creo que al final se siente sobre todo en un aspecto, en un registro
que ha sido vital dentro del proceso, sobre todo durante los últimos 8 o 9 meses, que es a través de la posesión larga, a través del toco y me voy, a través de, digamos que, de un ataque mucho más funcional, mucho más organizado alrededor del balón. Y lo de Luis Díaz es verdad. Creo que, ojalá, y creo que esta es una oportunidad de que pueda llegar a tomar confianza contra un rival un poco más diferente, igual de exigente a lo que ha sido esta Copa América, pero que por ahí podrá mostrar un poco más de superioridad y dominio frente a Panamá. Quiero enfatizar sobre lo que usted mencionaba de John Arias en dos cosas. Primero, no estamos diciendo que sea tampoco un desastre, sino que Sí, se nota que ahí que está faltando la finura que se tenía anteriormente, o al menos previo a la Copa América. eh, en ese John Arias que daba la continuidad de secuencias de pases con efectividad, es decir, darle progresión a esa posesión de pelota. Y sobre todo en una relación que estaba dando mucho fruto en ese tipo de circuitos, que era James, John Arias. O sea, John Arias era el que mejor interpretaba, digamos, en darle altura, darle diferentes alturas y líneas de pase a James Rodríguez dependiendo de su posición. Entonces uno encontraba a James Rodríguez con dos marcas y a John Arias ya habilitándose totalmente libre para que lo habilitara James Rodríguez y darle continuidad a ese circuito de pase, a esa posesión de pelota, que es justamente lo que no está teniendo en esta Copa América o que le está faltando un poco a John Arias en darle ese tipo de continuidad. De hecho, hoy uno de los jugadores, creo yo, que más tuvo como que más intervino junto a James Rodríguez en esas sociedades fue el John Córdoba James. Creo que eran los dos jugadores que más estaban mm. buscando, ya sea en pelota en movimiento, pelota quieta o profundizando con John Córdoba desde el sector de Marquinhos. Incluso iba a agregar una cosa sobre respecto a eso. Creo que estamos viendo se está construyendo en esta Copa América más continuamente una conexión, una relación entre Richard Ríos y James Rodríguez. Creo que yo lo he visto mucho más esa búsqueda constante entre ellos dos que entre James y John Arias, que era algo, vuelvo y digo, que era algo característico en esa selección antes de la Copa América. Sí, 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 comparto totalmente. Ahora, creo que hoy fallamos mucho de cara a portería. Tuvimos situaciones, Sí, pero situaciones de las cuales sí o sí hay que marcar en este tipo de partidos. Y sobre todo en un jugador, Diego, que yo creo que fue el que peor entró en el partido, que fue Santos Borré. Y no lo estoy diciendo solo por el gol que erró, que son goles, ojo, claro, que marcan mucho la sí, presencia en la selección colombiana. Si no, pregúntenle a Duván Zapata, qué tanto lo marcó esos errores que tuvo de cara a portería en las eliminatorias pasadas. Sino, digamos que en el contexto en el que entra Santos Borré, el partido estaba muy ida y vuelta, muy luchado, sobre todo en la fase de la línea defensiva de Brasil y ese mediocampo. Entonces, el partido estaba tan luchado que pedía sí o sí una cuota no voy a decir digamos que de sacrificio, porque sacrificio siempre tiene Santos Borré, sino de intención de buscar y ganar esos duelos directos con los sí, centrales que normalmente perdía. Y cosa contraria a lo que pasaba con Joe Córdoba, que eso ya lo hemos mencionado en esas diferencias de características de esos dos jugadores. Pero en el momento exacto en el que entra Santos Borré, puede ser por una cuestión también de descanso para John Córdoba por todo el esfuerzo físico que hizo, el partido pedía sí o sí que se luchara cada pelota con cada central, que intentara incomodar mucho más. O sea, es decir, que fuera mucho más físico que técnico en ese tipo de duelos directos con los centrales. Yo creo que ahí flaqueó muchísimo Santos Borré, inclusive en algunos rechaces que tuvo que hacer cuando el equipo estuvo sí. en replegado, esperando el ataque de Brasil. Hubo muchos rechaces por parte de Santos Borré, creo que entró muy mal en ese segundo tiempo. Sí, yo sobre todo lo de la finalización, creo que usted ya dijo todo lo de Borré, sobre todo lo de los duelos físicos, yo también lo noté, sobre todo porque no hubo esa intención de ir a pelear los duelos.
y los balones, o sea, los balones divididos, pero en cuanto a la finalización, esto es un torneo y esta es una copa y cada gol que se pueda llegar a marcar en un momento importante es definitorio y determinante en todo el contenido emocional y en toda la dinámica que puede llegar a tener un partido de fútbol de esta instancia y de esta magnitud como lo es la Copa América. Y entonces en ese sentido creo que Colombia, incluso antes del 1-1, Colombia tuvo varias ocasiones de gol donde no pudo marcar y en donde hubo ocasiones claras de gol. Donde pudo también finalizar un poco mejor, claro, para mí Lucho Díaz en esa acción que recuperamos alto, él tenía, digamos que, podía haber Definir gestionado un mejor. poco más de otra Sí, sí, sí. forma esa recuperación. Pero no solo Luis Díaz, no solo es Borré, sino que digamos que hay que tener esa suerte incluso, para mí también hay que tener suerte para salir campeón, pero también tener esa determinación a la hora de marcar en los momentos claves del gol. A mí lo que sí me deja tranquilo es el segundo tiempo. Creo que en la previa, en el video de la previa mencionamos mucho de jugar con la desesperación de Brasil, del resultado. Y en el segundo tiempo yo sí lo noté muchísimo porque más allá de que yo creo que tendría que ver la estadística, pero la sensación que me queda es que Colombia en el primer tiempo generó más ocasiones de gol que en el segundo. Yo creo que en el segundo Colombia descansó mucho más y jugó mucho más o dominó un poco más el balón y el partido a partir de las posesiones largas del balón, a partir de descansar con él y jugó con la desesperación, tanto así que creo que Brasil termina haciendo más faltas que Colombia. Colombia hizo más faltas en el primer tiempo, pero me da la sensación que ya en el segundo tiempo Brasil esa desesperación lo lleva a cometer muchas faltas y además que tenía un James Rodríguez que estaba escondiendo el balón y que estaba, cada vez que venía una marca, él ya estaba pasando el balón. Entonces eso es lo que me deja tranquilo. Creo que, vuelvo y digo, para mí Colombia sigue compitiendo en esta Copa América, sigue siendo un equipo versátil, sigue entendiendo los momentos, entendiendo los rivales, entendiendo los escenarios para poder sacar el resultado a favor. Sí, de hecho, yo me atrevería a decir, Diego, que no me atrevería a decir, no, es que es una realidad, fuimos muy superiores a Brasil. Es decir, estamos hablando de que Brasil jugó a pelotear la pelota a ver qué podía sacar con sus jugadores más rápidos en ofensiva. Entonces, fuimos muy superiores en ese sentido a una Brasil que tenía la individualidad, pero no tenía el colectivo para poder hacer daño. Entonces, fuimos muy superiores. Ahora, eh, creo que de lo malo que hemos estado mencionando es como si se hubiera hecho un partido regular, pero realmente es Sí. que hubo mucha superioridad de Colombia. Estamos mencionando los rasgos de los cuales Colombia no estuvo fino, que fue la parte emocional y esos dos jugadores que estuvieron, digamos que desenchufados, desentonados en la parte ofensiva, pero realmente es que Colombia hizo un partidazo. O sea, tuvo control de juego en el segundo tiempo. Y en el primer tiempo, de hecho, si la memoria no me falla, de la estadística que logré ver, Alisson tuvo tres atajadas. A eso súmele un disparo al palo de James Rodríguez. Una segunda opción que tuvo James Rodríguez de un centro que tuvo, creo que fue Machado, que la cogió de zurda de primera, donde se rompió por completo la línea defensiva de Brasil, dejó totalmente libre al 10 ahí en el área de Alisson. Y demás opciones que tuvo en cuanto a rechace o disparos de fuera del área, pero que fueron bloqueados por parte de Brasil. Es decir, hubo mucha superioridad. Creo que Brasil tuvo, si no estoy mal, tan solo dos disparos. El uno fue una pelota, bueno, el gol de Rafinha, y el otro fue una pelota de fuera pelota de media distancia que pasa por debajo de las piernas de Davinson y ataja también Ok, Camilo Vargas. Pero el Camilo. resto del primer tiempo de Brasil no tuvo mucho más. Después del gol se replegó un poco más, pero de ahí Colombia empezó a bailárselo por completo. O sea, fue una sinfonía de juego, de primer toque, cambios de orientación. Si había que pelotear para que luchara Córdoba, se hacía y ganaba. O sea, fue un muy buen partido de Colombia que el resultado realmente demuestra poco de lo que fue realmente el partido.
Sí, y en eso, digamos que ya mencionamos las cosas que por ahí flaquearon de la selección Colombia, y en cuanto a lo positivo, y creo que es bueno mencionarlo, para mí el partido de Davinson fue muy bueno, la verdad bastante bueno, creo que es el Davinson que uno esperó ver hace, desde que debutó, desde que estuvo en Europa, desde que tuvo las primeras temporadas europeas, y sobre todo lo menciono porque lo comentábamos en off, no la tenía fácil, era un contexto exigente en donde tenía que bailar no solo con Vinicius, sino con algunas incursiones que podía llegar a tener Rodrigo por su sector. Entonces, en ese sentido, creo que para mí incluso Vinicius no gravitó mucho de lo que yo podía esperar. La verdad, más allá del primer tiempo, en el segundo tiempo no gravitó mucho, y parte se ve al trabajo, al gran trabajo que tuvo Davinson Sánchez. La verdad, la copa que está haciendo Davinson, en lo Muy particular, buena. me está dejando más sensaciones positivas que negativas. De hecho, y en eso hay que decir que nos tapó mucho la boca, Diego, porque es un Sí, central al que nosotros hemos dicho que suele tener errores graves en ese tipo de contextos. Hoy el contexto de Davinson era totalmente desfavorable para él, tanto por el rival, el jugador que tenía enfrente para emparejarse, y sobre todo el contexto me refiero a que su par o a su pareja en el sector derecho es el jugador que más se proyecta en esa banda, que es precisamente Muñoz. Es decir, que toda esa banda queda totalmente jugada para que un jugador rápido como lo es Vinicius, inclusive como Rodrigo, eh, tengan pasillo libre para poder regatear, mandar la larga y jugar con velocidad. Y en eso me parece que Davinson estuvo 10 de 10 en ese tipo de coberturas, sí. y creo que ayudó muchísimo también el trabajo del Lerma. Hay que decir que el Lerma, si bien estuvo un poco desubicado emocionalmente en esos primeros minutos hasta el gol de Brasil, siento que en cuanto a la parte defensiva, brilló muchísimo Lerma. O sea, las coberturas y esa lectura que tiene para hacer coberturas de a los laterales o inclusive a su par que era Richard Ríos cuando se proyectaba o cuando se desdoblaba, es un jugador que sabe mantener al equipo en ese tipo de contextos adversos. Entonces, también hay que sumarle a eso el trabajo defensivo y de la selección colombiana. Sí, incluso que también lo mencionamos en la previa, teníamos que tener un poco de cuidado en las transiciones ofensivas de Brasil, por el talento que tiene en la parte del ente con Rodrigo, con Rafinha, con Savinho, con Vinicius, etcétera. Pero la verdad es que Colombia no sufrió parte del gran trabajo tanto de los centrales como del Lerma, haciendo esas coberturas por los costados, y con una Colombia que digamos que supo cortar y supo impedir esas ocasiones o esas puertas que podía abrir Brasil en las transiciones ofensivas, y Colombia la verdad es que no sufrió tanto en esas transiciones, contrario a lo que pasó por ejemplo en las eliminatorias. En ese partido contra Barranquilla, yo sí recuerdo antes del 1-1, sobre todo en el segundo tiempo, Colombia sufrió mucho las transiciones ofensivas de Brasil, tanto es así que la verdad pudo marcarnos Brasil el 2-0, gracias a Dios no nos marcó y nosotros terminamos remontando el partido, pero ese partido Colombia sí sufrió mucho más las transiciones ofensivas de Brasil que en este. Y voy a cerrar, Diego, este postpartido con una cosa que a mí en lo particular me parece que se puede explotar más por parte de la selección Colombia, pero que hoy tuvo pasajes muy interesantes por parte de Camilo Vargas. Es la pelota al espacio de los laterales, digamos que esa pelota diagonal a la línea Mm, defensiva, de esos desdoblamientos que hacían los laterales. Más que todo, lo llegué a ver más en el sector izquierdo. Lo llegué a ver con Mojica en el segundo tiempo y en el primer tiempo con Machado. Digamos que al estar tan emparejado en esa presión alta que intentaba hacer Brasil con los centrales, cubriendo muy bien el carril central, el jugador libre que nosotros teníamos era Camilo Vargas. Camilo Vargas, recuerdo que ha sido un portero que se le ha criticado ese tipo de riesgos de jugar con los pies, pero a mí en ese tipo de contextos me parece que es un plus. Y hoy lo mostró en varias ocasiones. Faltó fue finura de los laterales en los controles para sacar ventaja de esos lanzamientos, pero me parece que es un plus muy valioso en ese tipo de contextos de rivales que se van a buscar digamos que
el partido en el campo de nosotros, pero que dejan jugar totalmente a su espalda. A mí me parece ahí un contexto totalmente favorable para la selección Colombia. Y hasta acá el post partido del empate de la selección Colombia frente a Brasil. Un baile, le pagamos un baile a la selección brasileña que los pusimos a pelear finalizando el primer tiempo y finalizando el segundo tiempo. El partido, yo no sé qué es lo que peleaban, no tenían cómo empatarnos, la verdad. Pero, pero bueno, les metimos un baile a la selección de Brasil. Seguimos invictos y creo que sacamos un muy buen resultado que era mantener el primer lugar en esta fase de grupos de cara a lo que serán los cuartos de final. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, Facebook, obviamente en nuestra cuenta de X como arroba a un toque raya al piso co y acá en nuestro canal de YouTube. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.